Les saludo con la preciosa paz del Señor, con un agradecimiento profundo en mi corazón porque Dios ha sido bueno y su fidelidad es para siempre. Este día no es una excepción porque Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestro castillo, Dios es mi refugio. Por lo tanto, a través de esto, hoy quiero compartir la bendición de Dios en mi vida. A través del Salmo 62, vamos a tomar ciertos versículos para recibir esa bendición, recordando quién es Dios y qué es lo que hace Dios en nuestras vidas cuando confiamos plenamente en Él. David es un gran ejemplo de alguien que conoció a Dios como su refugio. No sé si Dios también es para usted su refugio. En distintos momentos de la vida de David, él se encontraba huyendo de la gente que literalmente quería matarlo, principalmente el rey Saúl. Pero David siempre encontró seguridad en Dios a pesar de toda esa persecución, de todo ese problema que él tenía de no estar tranquilo en un solo lugar. Y se menciona a través de la Biblia cómo David no solamente permaneció huyendo, sino que tenía que esconderse en cuevas, tenía que estar en sitios no muy agradables, buscando cierta protección física. Pero de forma espiritual, David siempre estaba protegido por la sombra del Omnipotente. Es así como hoy revisaremos, decía, ciertos versículos del Salmo 62. Y quiero referirme en este momento a los versículos del 5 al 8, en donde la palabra de Dios dice: Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Selah. Con estos versículos nosotros nos podemos dar cuenta de cómo Él declaraba, de cómo Él se manifiesta a través de todas las circunstancias por lo que estaba atravesando, una confianza absoluta en un Dios que nunca falla. Y Él, hablando a su alma, le dice: por favor, solamente reposa en Dios, porque Él es la única esperanza. Tal es así que repite esta palabra de la que yo me estoy refiriendo, en que Dios debe ser nuestro refugio. Él lo dice tanto en el versículo 8 como también en el versículo 6. Y lo menciona de diferente manera, también en el versículo 7. Pero lo importante es por qué repite constantemente: Él es mi refugio. Él es mi refugio y mi roca fuerte. Él es mi refugio. Dios dice ya de una forma general, dice, Dios es nuestro refugio, ya no solamente de David. Él transmite y dice: ustedes también pueden sentir esto, ustedes también pueden estar cubiertos, ustedes también pueden sentir la protección de ese Dios maravilloso. Porque en el versículo 8 dice: esperad en Él en todo tiempo. ¿A qué se refiere?
y una forma general, como le decía, una forma en donde no es a una sola persona, no es solamente a Él. Dice, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Repito, Dios es nuestro refugio. Una manera fácil para hacer que Dios sea nuestro refugio, según lo que aquí nosotros podemos ver de David, es simplemente pedirle, declarar que Dios es nuestro refugio. Y por eso le decía, él constantemente lo menciona, él constantemente lo declara. Si nosotros regresamos a los primeros versículos de este salmo, en el versículo 1 y 2 dice, en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Y aquí lo declara nuevamente, es mi refugio. No resbalaré mucho. Y si aquí nosotros comparamos tanto el versículo 2 como el versículo 6, podemos darnos cuenta el avance, podemos darnos cuenta la forma, el cambio, la transformación que David sentía cada vez que lo declaraba, cada vez que lo mencionaba. Tú eres mi roca, tú eres mi salvación, tú eres mi refugio. Y declara en el versículo 2, no resbalaré mucho. Cosa que cambia en el texto en el versículo 6. Y ahí lo declara, lo menciona de una forma más directa, no resbalaré. Esa palabrita mucho identifica a David del avance que él tenía en la confianza, en la seguridad que él experimentaba. Es de la misma forma como nosotros hoy podemos empezar diciendo, sí, Señor, todavía estoy resbalando, todavía estoy cayendo, pero llegar a ese momento maravilloso en donde nosotros también podamos declarar y decir, no, el hecho es de que, alma mía, tú tienes que fortalecerte y recordar, porque no es cuestión de buscar alternativas, sino de centrarnos directamente en ese Dios todopoderoso. Por eso dice la palabra de Dios, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. No podemos tener esperanza en ninguna otra cosa. No podemos buscar refugio en ningún otro lugar, en ninguna otra persona. Dios es nuestra única esperanza, nuestra única roca, nuestra única salvación, nuestro único refugio. Es por eso que nuevamente nosotros podemos recordar lo que el salmista declara, y no es solo para mí, también es para usted. Esperad en Él todo el tiempo, oh pueblos, derramar delante de Él vuestro corazón. Mire, esto es precisamente el secreto que David tenía, en que él derramaba su corazón delante de Dios. Él era completamente sincero. Él era una de las personas que creía fielmente en un Dios todopoderoso, en un Dios que no falla, en un Dios que cumple su promesa. Y decía una manera muy sencilla, muy fácil de poder hacerle nuestro refugio a Dios es pidiéndole, declarándole. Porque David dijo, derramen sus corazones ante Él. Eso es lo que David hacía todo el tiempo. Y al derramar su corazón delante de Dios, al entregarle su corazón a Dios, con seguridad usted recibirá ese refugio al Dios Todopoderoso en su vida. Cuando acudimos a Dios en busca de ayuda o protección, empezamos a conocerlo como nuestro refugio. El momento en que nosotros acudimos a Dios y no a ninguna otra circunstancia, ninguna otra alternativa, entonces nosotros nos damos cuenta que al confiar plenamente en Dios, Él se convierte en nuestro refugio.
Dios ve más de lo que nosotros podemos ver. Él sabe mucho más de lo que nosotros sabemos. Y Él trabaja de una forma completamente diferente a lo que nosotros entendemos. Tal es así que nosotros podemos recordar allá en el libro de Isaías, en donde él declara, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son tus caminos, dijo Jehová. Entonces, eso es lo que nosotros debemos también recordar diariamente, constantemente, de que de lo que yo pienso, de lo que yo soy, de la capacidad que yo tengo, de la forma en que probablemente quiero que se me solucione, no tiene nada que ver. Recordemos, los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, y peor aún, los caminos no son los caminos de Dios. Esto es lo que nosotros debemos recordar. Dios tiene el control y Dios es un Dios de imposibles. Y si aceptamos seguirlo, solo cuando entendemos lo que hace, es uno de los errores que muchas personas cometen. Cuando nosotros decidimos seguirle a Dios, pero cuando nosotros entendemos lo que Dios hace, estamos en un error. Porque en ese momento nosotros nos abstendremos de experimentar sus inexplicables maravillas. Nosotros no podremos recibir lo imposible de Dios en nuestras vidas. Por lo tanto, esto es lo que debemos entender, que Él está a mi favor y no en mi contra. Que cuando yo le pido a Dios que Él sea mi refugio, cuando yo le declaro a Dios que Él sea mi esperanza, mi roca, mi salvación, es porque definitivamente Él tiene algo especial para mí y no hay nada que Él no quiera hacer a mi favor, como lo declara allí en Romanos capítulo 8, versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Hace la pregunta. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ese es el Dios todopoderoso. Porque también debemos recordar que la palabra de Dios es verdadera y que su corazón es amable. El corazón de Dios está lleno de amor, de misericordia y quiere bendecirnos. Por lo tanto, cuando Él sea nuestro refugio, Él nos cubrirá, Él nos protegerá, Él nos dará calor, Él nos bendecirá, Él nos dará la provisión necesaria. Como lo declara igual el salmista allá en el Salmo 33, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Cuando nosotros creemos en su bendita palabra, nosotros estamos confiando en un Dios que nunca falla. Y en esa confianza, como la que tenía David, podemos ver cómo la vida cambia y puede mantenerse firme, seguro, al tener como refugio a Dios. Recordemos, él empezó en el versículo 2 diciendo, en la palabra de Dios, no resbalaré mucho. Pero en el versículo 6 dice, no resbalaré. ¿Por qué? Dios está obrando y de la misma forma puede obrar en su vida. Si usted estuvo resbalando, al confiar en Dios, al tenerle como su refugio, con seguridad ya no resbalará. No resbalaré mucho, cambiaría al no resbalaré. Sin importar nuestras circunstancias, el lugar más seguro para estar siempre es en el centro de la voluntad de Dios. Él promete ser nuestro refugio. El momento en que nosotros cumplamos con su palabra, el momento en que aceptemos su preciosa y bendita voluntad, Él promete ser nuestro refugio. De tal manera que nosotros también podemos recordar que al decir confiadamente, nosotros podemos decirle, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que pueda hacerme
el hombre. El momento en que Dios se convierte en nuestro refugio. El momento en que Dios es nuestra roca, nuestra salvación, con seguridad estaremos firmes, porque Dios nos cuida, porque Dios nos protege, porque Dios nos da sabiduría y continuaremos ese caminar hasta cuando Dios diga, hasta aquí llegaste. El Señor es tan grande y maravilloso que mientras estemos aquí, Él nos seguirá bendiciendo cuando nosotros confiemos plenamente en Él. Recuerde, si Dios es nuestro refugio, nadie ni nada nos podrá hacer daño. Si Dios es nuestro refugio, a pesar de todas las pruebas y dificultades, Dios nos dará la fortaleza y la sabiduría para salir adelante. Que el Señor bendiga poderosamente sus vidas y a toda su familia. Bendiciones.